Lunes en el que grabamos este evangelio desde la capital del acero en Moncloa. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que se sacaba a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaban una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos hermanos, como vemos este evangelio, Jesús se va abriendo camino en medio de la gente que lo sigue, pero también en medio de la gente que quiere escuchar la buena noticia. Es una novedad en la que Dios avanza por medio del anuncio de la buena nueva. Es una apertura transformadora y es muy sorprendente cómo Jesús revela el reino de Dios, que no es un lugar, sino es una manera y forma de vivir confiando en Dios. Es por eso que tenemos que descubrir que Jesús sorprende a aquellos que no estaban acostumbrados a esa apertura. San Juan el Bautista quedó sorprendido porque manda preguntar: ¿eres tú o debemos de esperar a otro? Y Jesús nos dirá que tenemos que ser como niños para que sepamos descubrir ese reino de Dios. Y por último, Jesús se va a manifestar en una apertura a las mujeres. Es también ver aquí dos procesiones: la procesión de la vida en la que va Jesús, y la procesión de la muerte, en donde la mujer, madre de este muchacho, va a enterrarlo. En las procesiones hacia el cementerio, era primeramente la mamá, los familiares, después la camilla donde traían a la persona que había fallecido y con ellos a la gente. De hecho, si pasaba una procesión fúnebre delante de donde tú estabas, tenías que dejar de hacer lo que hicieras para acompañar a los dolientes. Como cuando pasaba alguna procesión de una boda, te tenías que alegrar. Y vemos cómo Jesús se compadece de este hijo único de esta mujer. Esta mujer simplemente iba a quedar a expensas de la caridad o de algún familiar rico. Jesús, por el hecho de tocar la camilla donde lo sacaban, quedaba impuro un día, pero si tocaba el cadáver, quedaría impuro una semana. Jesús tiene compasión y deja a un lado esos ritualismos y rigorismos. Y tener compasión es sufrir con el otro, asumir el dolor de la otra persona como si fuera el de uno mismo. Por eso Jesús se identifica tanto con la viuda, que está triste, y se identifica con ese hijo que esperaba también vivir. Es esa compasión de Jesús en donde Jesús manifiesta el poder de la vida sobre la muerte. Y Jesús siempre tiene un poder creador, es decir, devuelve la vida. Moisés y Elías y Eliseo, habían devuelto la vida a unas personas. Jesús, como nuevo Elías, como nuevo Eliseo,
también lo hace. Y esto suscita en muchas personas que ahora han perdido algún ser querido y parece que experimentan un tipo de añoranza o de envidia de que en ellos también se realice ese milagro con su ser querido. Jesús está hoy con nosotros, sigue estando aún y ante los problemas por los que pasemos y ante el sufrimiento que nos azota. Jesús nos dice: te ordeno, levántate. Levántate de esa tristeza, de esa depresión, de esa angustia, porque yo he venido a visitarte, porque Jesús es el Padre de los huérfanos y de las viudas. Te mando mi bendición pidiendo que la Santísima Virgen María te cubra con su manto, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia y te proteja en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Amén, amén, amén. Y agradecemos a aquellas personas que hoy hemos visitado, a un amigo en su oficina, platicamos del Evangelio, puntos de vista muy interesantes, y luego visitamos a otro amigo que nos asesoró para poder andar cada día mejor en bicicleta en el desierto. Amén, amén, amén.